hay otros errores que son compartidos. O sea, nosotros construimos una concertación desde la oposición que claramente tuvo poca renovación. En muy escasos espacios hubo renovación. Muchos jóvenes que decidieron involucrarse en ese proceso de conformación de la concertación, que yo siempre lo tomé como un proceso, no como algo definitivo. Hay que ver si ahora hay que buscar otras formas de articular, porque tal vez no era eso lo que la ciudadanía esperaba o quería. Pero o sea, un alto involucramiento de jóvenes, poca renovación en los liderazgos de la oposición. Si vos te fijas, y digo esto con muchísimo respeto al Partido Liberal, fue un partido que durante toda la transición democrática tuvo liderazgos por largos periodos de tiempo centrados en la misma persona, ¿verdad? Y eso también pasó en el resto de los partidos, no solo en el Partido Liberal. Yo creo que hubo una falla en el relato. Sin vueltas, sin miramientos, las preguntas que hay que hacer, las dudas que hay que disipar. Sin filtro, la verdad se busca, duela a quien le duela. En un par de días más jurarán los nuevos miembros de la Cámara de Diputados y del Senado del Congreso de Paraguay. En el caso particular de diputados se va a dar una situación que hace tiempo no se daba, y es que el 70% de quienes van a jurar para el periodo legislativo 2023-2028 ocuparán por primera vez un curul dentro de la Cámara de Diputados. En medio de ese ajetreo, de esos muchos nombres nuevos que habrá en la Cámara de Diputados, aparece Johanna Ortega. Ella es diputada electa por Asunción, formó parte de una alianza encabezada por el Partido Liberal y compuesta por otros partidos, principalmente de izquierda, en la capital, y fue la única de esa lista que consiguió ingresar para el periodo legislativo. Johanna antes ya fue candidata a intendenta en Asunción para el actual periodo municipal, sacando una elección relativamente buena, para alguien que es nueva o que en su momento era nueva para la política. En esta oportunidad, ya pensando en el curul que va a ocupar, Johanna conversó con nosotros sobre los motivos que considera ella o los errores que motivaron la derrota electoral de la Concertación Nacional, de la cual ella formaba parte, frente al Partido Colorado. Los desafíos que tendrá que afrontar como diputada siendo parte de una oposición ampliamente minoritaria, atendiendo a que el Partido Colorado tendrá 48 de los 80 votos en la Cámara de Diputados. Y también habla del riesgo de algunos liderazgos que considera tienen tintes autoritarios, de la novedad del Partido de Cruzada Nacional y de los desafíos que tiene la oposición de cara a la renovación. Y en particular, también habló de cómo el Partido Liberal sufre debido a esa falta de renovación de los liderazgos históricos. Johanna Ortega, diputada electa en esta edición de Sin Filtro. ¿Qué tal, Johanna? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿todo bien? Súper bien. Gracias por aceptar la invitación. Y nada, queríamos conversar un poco contigo, tu percepción sobre todo de lo que se viene con tu primer periodo parlamentario, ¿verdad? ¿Cómo estás viendo este periodo que empieza en días nada más? Bueno, yo soy optimista siempre, ¿verdad? Siempre estoy del lado optimista de la vida, así que creo que a pesar de ser parte de una ínfima minoría dentro de esa Cámara de 80 diputados, hay muchas cosas que se pueden hacer. Empezando por lo primero, el ejercicio responsable de una banca en la oposición. En mi caso, y tengo otros 9 compañeros y compañeras que fueron electos por partidos y movimientos del tercer espacio, yo siempre apelo un poco que tengamos esa responsabilidad en la construcción de una oposición dentro de la Cámara que tiene una mayoría abrumadora colorada, son 48 colorados, 22 liberales y 10 del tercer espacio, de manera que podamos también tener un peso y una incidencia real en las decisiones que se tomen ahí. Fácil no va a ser, definitivamente no va a ser fácil, porque bueno, eso, cuando sos minoría, claramente tenés un montón de restricciones a la hora de legislar, ¿verdad? Hay que salir a buscar, construir las mayorías y construir acuerdos amplios, que bueno, es propio también de los cuerpos legislativos. Pero es complejo, no obstante, yo creo que hay cosas que se pueden hacer, que nuestro primer desafío está ahora con el primer voto que tenemos que emitir para la conformación de la mesa directiva, y en esos debates estamos ahí navegando un poco ahora con los colegas. La postura va a ser, Johanna,
por lo que te escuché en otras entrevistas con medios tradicionales, va a ser un poco, sí tener una postura de oposición, que obviamente es la de control, ¿verdad? O sea, que Ujú. no va a ser una postura de opositora de poner trabas porque sí nomás y porque son colorados los del gobierno, ¿verdad? Claro, o sea, yo cuando hablo de una oposición responsable, digo una cosa, yo no puedo cambiar mi conducta o mi discurso llevado ahora a la práctica desde una banca de lo que dije toda la campaña. Y en mi caso no es solo la campaña en la diputación, es también la campaña en la intendencia. Yo claramente bajé al terreno político con propuestas y con un discurso que no es anticolorado para nada, eso quiero aclarar, pero que sí es anti prácticas que tienen algunas cúpulas coloradas a las que yo soy muy crítica. Entonces yo creo que hoy dentro de la Cámara estoy representando a esa porción de la sociedad que piensa como yo o que piensa similar a lo que pienso yo en el modelo de construcción de sociedad y de país que queremos. Entonces yo estoy llamada a representarle a ese sector de la sociedad. Los que piensan como los cartistas tienen sus diputados cartistas para que les representen y esa es como la diversidad que coexiste en un cuerpo colegiado, por eso la representación es porcentual. Entonces cuando me dicen a mí sos minoría, ¿verdad? Claramente yo lo primero que pienso es, sí, soy minoría en relación a también una porción pequeña todavía de la sociedad que piensa de forma tal vez no tan tradicional o de forma progresista, un sector de la sociedad que es democrático, que también eligió otros diputados del tercer espacio. Y cuando hablo de eso, entonces no hablo de ir a votar un proyecto de ley en contra solamente porque proponga, no sé, Jazmín Narváez, que es colorada, o Raúl Latorre, que es cartista. Yo creo que hay muchos proyectos que se presentan y son proyectos de ley que son para el bien del país. Por supuesto que vamos a acompañar, no solamente yo creo también en la responsabilidad de mis colegas en ese sentido, ¿verdad? De los distintos espacios políticos de los que venimos. No una oposición por hacer oposición nomás, pero sí yo creo que el primer voto que vamos a emitir, que es el de la conformación de mesa directiva, sí es súper político y que ahí votar en minoría no representa ser testimonial o no hacerlo de forma responsable. Yo creo que nosotros tenemos que ser justamente quienes ejerzamos ese control y ese contrapeso al enorme poder que ya tiene el Ejecutivo con mayoría de bancada de la ANR en ambas cámaras y, como sabemos, con mucha incidencia y control también sobre el Poder Judicial. Así que creo que ahí nuestro rol sí es de control y de generar un contrapeso, como decía, ejerciendo un voto que sea responsable y que dé un mensaje a la ciudadanía de hacia dónde vamos a caminar nosotros en los próximos años. Cuando hablas de ese primer voto de la mesa directiva, ¿ustedes siguen planteando la posibilidad de presentar un candidato interno de la Cámara de Diputados para la presidencia entonces? Estamos evaluando todas las opciones. O sea, si nosotros no queremos votar, y claramente algunos ya hemos manifestado públicamente que no lo vamos a hacer al candidato del cartismo Raúl Latorre para la presidencia, y no es tampoco una cuestión ni personal con Raúl o una cuestión de porque es Raúl. O sea, hubiésemos votado, probablemente lo que tenemos esta postura, hubiésemos votado en contra de cualquier candidato cartista por tener, como yo decía, una coherencia con la conducta, con las promesas, con el discurso, una coherencia en la práctica, ¿verdad? Entonces, nosotros evaluamos presentar otras candidaturas y tratar de hacer el trabajo de construir apoyos y de adherir apoyos a esas candidaturas del tercer espacio. Podrían sumarse tal vez personas y diputados y diputadas electas de otros espacios que no están de acuerdo con esa chapa oficialista para mesa directiva. Hacer ese intento o podríamos abstenernos, podríamos ausentarnos, o sea, herramientas parlamentarias hay miles, ¿verdad? Podemos ausentarnos de la sesión en la votación o podemos votar en contra directamente y marcar así una línea de lo que nosotros vamos a plantear, un control y un contrapeso real al poder de Santiago Peña dentro de la Cámara de Diputados y de Senadores. Vos sabés que, precisamente ahí la cuestión entonces es más que nada apuntar a un contrapeso legislativo del movimiento oficialista colorado, Joana. Así es. Porque en la primera elección de mesa directiva de este periodo que termina, hubo gente que no se le puede decir cartista dentro de la oposición, de hecho tuvo una postura siempre muy anticartista, pero que en la primera elección de la mesa directiva, por ejemplo, votó tratando de hacer ese contrapeso al oficialismo, que entonces era el laudismo, en contra de Miguel Cuevas, por el candidato que en aquel momento respondía al movimiento cartista, ¿verdad? O sea, yo, para que la gente entienda, es no solamente una cuestión de no votarle al cartismo, sino que es una cuestión de que ustedes sostienen, quiero entender yo, que hay que hacer contrapeso dentro del poder legislativo para el oficialismo, no para el cartismo en Y particular. justamente porque te decía, por esto de la representación proporcional, ¿verdad? Yo creo que hay un sector de la sociedad que me votó a mí
y ahí hablo por mi banca, pero también creo que pasa lo mismo con otros colegas del tercer espacio, que me votó para eso, no para que yo me vaya a ser una diputada más apoyando el sector oficialista, ¿verdad? Yo creo que para eso ya los que querían un oficialismo fuerte le dieron mayoría al oficialismo en ambas cámaras. Y a los otros nos votaron para generar ese contrapeso. Entonces yo tengo que ir a cumplir esa misión dentro de la Cámara de Diputados. Hay gente a la que le parece testimonial. Yo no creo que sea testimonial. Yo creo que hay que dejar un mensaje en este momento en que vivimos. Creo que en toda la transición nunca tuvimos una mayoría tan abrumadora en ambas cámaras, y a pesar de eso hay acuerdos que se están dando en la Cámara de Senadores. Parece que esto va a caminar en otro sentido, con un sector del Partido Colorado aliado a otros sectores de la oposición. Como en la Cámara de Diputados no es esa nuestra realidad, yo creo que sí estamos llamados a dejar un mensaje, y también no solamente un mensaje, por eso yo insisto en que esto no es testimonial, sino una muestra de cómo vamos a caminar y en dónde vamos a tener como nuestro principal trabajo parlamentario en los próximos 5 años. Yo no me arriesgaría realmente a tomar una posición en contra de lo que la gente que apostó por mí veía en mí como una potencial diputada opositora. Lógicamente había una expectativa de que yo también pueda ser una diputada oficialista si la oposición ganaba las últimas elecciones, pero eso no sucedió. Yo estoy muy segura de eso porque en las conversaciones con la gente también surge que la gente te dice: súper bien tu postura, súper bien de no acompañar el movimiento oficialista, para eso ellos tienen 48 diputados, ¿verdad? Entonces creo que tenemos que nomás también entender, porque a veces nos olvidamos que esto de la representación proporcional es así. Ojalá una vez me toque ser mayoría, pero mientras sea minoría, también lo tengo que hacer en un ejercicio responsable. Eso está completamente desvinculado. Digo por lo que decías un poco de que en la primera mesa directiva del anterior periodo legislativo se dio una manera. Ahí a mí me ven más esa frase y cambiante con la política, ¿verdad? Claro. Porque claro, como se trata de generar contrapesos, ahí se ven alianzas con distintos grupos, y eso puede variar dentro de la composición, sobre todo en la composición del partido de gobierno, quien tuvo una interna donde otro sector salió ganador de esa interna en las últimas elecciones que tuvieron. Entonces ellos tienen ahora la presidencia de la Junta de Gobierno, la presidencia de la República, mayoría en ambas cámaras, y eso nos hace buscar otro tipo de acuerdos, ¿verdad? Pero quiero nomás también decir que mi sorpresa un poco ahí en la llegada hacia la Cámara, porque ya vamos teniendo reuniones y conversaciones con otros colegas, es que a veces también se plantea como una cuestión falsa esto de que no podés trabajar si no acordás y no ganás en mesa directiva, o si el equipo que apoyás no gana en mesa directiva, ¿verdad? Se plantea como que sí o sí tenés que presidir una comisión, sí o sí tenés que buscar tener el poder de alguna manera dentro de la Cámara. Yo veo que somos 80 diputados que fuimos electos, algunos con más cantidad de votos. Encima, esto de los votos preferenciales deja ver eso de las cantidades de electores. Fantástico. Pero todos tenemos un voto finalmente cuando llegamos ahí. Y como decía, todos representamos a un sector de la sociedad. Entonces, en esa representación tenemos que buscar hacer nuestro trabajo nomás, ¿verdad? Hay de repente alguna ansiedad así. Bueno, pero si vos no acordás con estos para mesa directiva, no vas a tener presidencia de comisiones. Y bueno, hasta 3 comisiones puedo integrar. Iré a integrar las 3 comisiones donde puedo aportar, y voy a ser una diputada trabajadora y comprometida con el trabajo en esas comisiones. Y buscaré hacerlo de la mejor manera posible, ¿verdad? Pero eso de desesperarnos en un microclima, pues yo creo que es una burbuja a veces dentro de la Cámara, de como que sí o sí tenés que hacer algo, presidir una Cámara, o presidir la Cámara o una comisión, o tener vicepresidencia, y que si no, no sos luego nadie. Eso me parece así, que es como parte de un microclima que te enreda cuando entras, y que es muy jodido, porque lo que veo yo, y pongo siempre esto como ejemplo, es que la gente por fuera no entiende. Y pongo ejemplo lo que pasó en la Junta Municipal de Asunción, donde por primera vez en la historia se elige un presidente de la Junta por unanimidad. Es decir, todos los colorados, todos los liberales y todos los concejales del tercer espacio de Asunción le votaron de forma unánime al presidente, que es colorado y que era antes Fuerza Republicana y ahora es del sector de Horacio Cartes, ¿verdad? O sea, ¿cómo impactó eso, ese arreglo y ese acuerdo de unanimidad donde se distribuyeron un poco los roles ahí con vicepresidencias liberales y del tercer espacio y presidencias de comisiones, no sé qué? ¿Cómo impactó eso en la calidad de vida de los asuncenos y asuncenas? De ninguna manera. Es una burbujita donde se hicieron una repartija de cargos, porque eso es cuando uno... Y con eso yo no digo, no quiero, si tengo mayoría, ser parte de una mesa directiva. Por supuesto que si tenemos una mayoría coherente con lo que venimos trabajando políticamente,
lo haría, estaría tal vez en la mesa directiva o acompañaría una propuesta de mesa directiva. Pero en un contexto donde somos minoría, yo creo que eso es lo que hay que asumir de forma responsable y no cometer el error que se cometió en la Junta Municipal, porque nadie entiende. O sea, y eso yo le decía con mucho respeto incluso a la gente que fue parte de ese proceso, ¿verdad? Nadie entiende lo que ustedes hicieron en la Junta Municipal. Nadie entiende por qué votaron de forma unánime y nadie entiende por qué no plantearon una postura opositora en ese momento que deje un mensaje a la ciudadanía de que hay gente dentro de esa junta tratando de hacer las cosas de forma distinta. Desde ese momento fueron un todo, ¿verdad? Después vemos, claro, que en los debates hay, digamos, oposición y surgen algunas posturas que son interesantes, pero ya cuesta un poco rever esa postura porque es muy política. Entonces, por eso decía, yo no estoy dispuesta a pisar el palito por un cargo, ¿verdad? Y esa fue siempre también mi esquema, o sea, esto yo ya vengo hablando de que fui candidata a intendenta por un cargo, por una repartija de cargos, yo no voy a declinar en mis posturas políticas. ¿Cuánta apertura, mejor dicho, estás viendo en este proceso que están llevando adelante de la formación de la multibancada? Hay bastante apertura. Hubo iniciativa y mucha predisposición de todos los colegas que somos parte del tercer espacio. Somos 10, como te decía, son 4 diputados de Cruzada Nacional, 2 diputados del movimiento de Yo Creo, que es el movimiento que lidera Miguel Prieto en el Alto Paraná. 2 diputados por la Alianza Encuentro Nacional, uno por el partido Hagamos, otro por el partido Encuentro Nacional, Rocío Vallejo por Patria Querida y yo. Las conversaciones se dieron a la semana después de la elección, con eso digo, hubo mucha iniciativa de conformar una multibancada. Ahora nomás, en este momento en el que estamos, previa a la conformación de la mesa directiva y a emitir el primer voto, lógicamente van surgiendo las posturas que son súper respetables de todos los colegas, algunos que tienen ideas, digamos, distintas de cómo manejar esta situación. Nosotros creemos que de cualquier manera la multibancada tiene que funcionar pese a esas diferencias y yo creo que esa es la principal muestra de apertura, ¿verdad? De que si nosotros emitimos en determinados momentos de estos 5 años del periodo legislativo votos en distintos sentidos, no quebremos, o sea, tenemos como el acuerdo de no quebrar ese proceso de unidad de la multibancada, ¿verdad? Porque creemos que es importante y que nos da más fuerza ser 10 que estar cada uno en nuestra propia banca. Entonces, en ese entendimiento también, como te decía, veo esa apertura de no decir, bueno, si vos votas esto, yo contigo ya no me junto, ¿verdad? Hay como un respeto dentro de los límites de la democracia, de respetar la postura de cada colega, pero de tratar de tener esa unidad en la acción en la mayor cantidad de votos que debamos emitir en los próximos 5 años. Y yo creo que eso también va a ser una muestra porque somos la mayoría todos jóvenes y de los 10 somos 9 electos por primera vez. Yo creo que también va a dar muestras y signos de renovación y no solo de renovación de rostros, sino de formas de hacer política desde la oposición a la ciudadanía que está esperando esas nuevas formas desde el tercer espacio. Vos sabés que me quedo con eso que decías de esta amplitud de pensamiento que hay en esa multibancada, porque vos tenés una postura más progresista, y esto lo dijiste siempre públicamente, y le tenés, por ejemplo, allá a Rocío Vallejo, de muy buen trabajo en este periodo como diputada, hay que decir, pero que es de Patria Querida, que es un partido más de derecha, ¿verdad? Ujú. O por lo menos esa ha sido la postura que ha sentado en los últimos 10 años, ¿verdad? Porque al principio era otra la postura. Entonces, importante sostener ese respeto democrático de la amplitud en pensamiento que puede haber dentro de esa multibancada, ¿verdad? Sí, como decía, lo primero el entendimiento de que hay una porción de la sociedad también que piensa como Rocío o que tiene propuestas de cómo llevar adelante este país similares a la que tenía Rocío en campaña y por eso ella está ahí, ¿verdad? O sea, ese respeto hay que tener por la colega, pero también por el sector al que representa. O sea, hay que tener por la gente. Por eso cuando a veces hablamos de la gente como un general o un todo, o el pueblo, decimos, hablando de un sujeto como que si tuviera un solo pensamiento, a mí a veces me choca, porque digo, no. Si vos ves la conformación de la Cámara, ves que hay diversidad de pensamientos realmente en la sociedad y por eso está conformada de manera diversa ambas cámaras, ¿verdad? Entonces sí, ese respeto, ese entendimiento y con Rocío, de hecho, fue con una de las primeras que hablé, porque además Rocío es la que tiene la experiencia de los 5 años anteriores y yo creo que esa experiencia es un insumo súper importante para este equipo de la multibancada, donde el resto somos 9, que somos nuevos, ¿verdad? Y Rocío en ese sentido fue una persona que habló de forma democrática, respetuosa y súper seria con nosotros desde el primer día, ¿verdad? Y fue una de las primeras personas con las que yo contacté y decíamos esto con Rocío, hablamos abiertamente. Me decía ella, o sea, hay temas que yo sé que vos sos crítica de mi voto, por ejemplo, en los últimos 5 años. La paridad, por ejemplo.
Y bueno, probablemente si se vuelve a tocar un proyecto de ley de paridad democrática, vos vas a votar a favor y yo voy a votar en contra. Eso no quiere decir que nosotras rompamos la multibancada o que nos sigamos hablando. Y de hecho le poníamos como ese ejemplo al resto de los colegas, ¿verdad? Seguiremos conversando o apelaremos a tratar de que una o la otra probablemente cambie posición, porque de eso también se trata el trabajo parlamentario, ¿verdad? De argumentar, de parlamentar y de tratar de convencer al resto de los colegas de una propuesta o de una postura política. Pero somos conscientes de esas diferencias. No es que agarramos una alfombrita y barremos y guardamos todas ahí las diferencias para otro momento. Abiertamente hablamos de esas diferencias. Yo creo que eso es sano para la democracia. Yo creo que eso también es un elemento que faltó mucho en la oposición, y sobre todo en la oposición, en el sector de la oposición no liberal, en las últimas décadas de transición democrática. El hablar abiertamente de las diferencias y decir, en esto estamos de acuerdo, y tener de verdad unidad de la acción para eso, y el resto respetar la diferencia. O sea, yo decía, si es que hubiésemos pensado igual, probablemente yo hubiésemos sido de un único partido del tercer espacio. Lógicamente hay diferencias y matices de ideas, por eso es que en el tercer espacio hay muchos partidos que se fueron fundando a lo largo de nuestra transición. Y bueno, respetar eso y hacerlo de forma responsable. Yo no veo mucho problema con eso, ¿verdad? Tengo mis posturas y a veces me dicen, vos sos radical con estos temas. Sí, yo puedo tener posturas radicales sobre ciertos temas, pero para mí y para la gente que piensa como yo, y fantástico, y claro que vamos a pelear por ser mayoría un día, pero eso no quiere decir que uno tenga que atropellar o faltarle el respeto al que piensa distinto. Eso es lo menos democrático que se puede hacer. Así que con ese espíritu un poco entramos. Y yo creo que los colegas en general de los otros espacios políticos que conforman el tercer espacio dentro de la Cámara de Diputados están como con el mismo espíritu, ¿verdad? Porque tuvimos conversaciones. Tengo otras diferencias con mis colegas de Alto Paraná, de Yo Creo, o con los de Cruzada Nacional, y hablamos abiertamente de las diferencias. Yo creo que eso va a fortalecer nuestro equipo para el trabajo que tengamos que hacer. Hablabas mucho de la mayoría, que realmente es histórica, la mayoría que consiguió el Partido Colorado en la Cámara de Diputados. A nivel gobernaciones, bueno, es algo que se está repitiendo ya en las últimas elecciones, la mayoría absoluta en casi todas las gobernaciones, solamente de 2 opositoras. Pero un tema que todavía no te consulté es, ¿por qué pensás que se dio un resultado así, tanto en la presidencia como también a nivel legislativo, como para que estemos ante el Congreso más colorado de la era democrática probablemente? Muchos errores, Juanqui. Muchos errores, yo creo que hay que asumirlos también, ¿verdad? Hay mochilas que yo no voy a cargar, yo siempre digo eso, y a veces hay enojo por lo que digo, ¿verdad? Porque vengo de un sector político que también cometió errores. Y no voy a esconder esos errores, lo que no voy a hacer me descargo de la parte que no me toca, ¿verdad? Por lo menos generacionalmente. Pues yo vengo también con un ímpetu de renovación, como decía, en los rostros, pero también en las prácticas, de una nueva generación que busca hacer política opositora de una manera distinta al tercer espacio. Entonces eso se tiene que plasmar también en lo que planteemos, ¿verdad? Pero hay otros errores que son compartidos. O sea, nosotros construimos una concertación desde la oposición que claramente tuvo poca renovación. En muy escasos espacios hubo renovación. Muchos jóvenes que decidieron involucrarse en ese proceso de conformación de la concertación, que yo siempre lo tomé como un proceso, no como algo definitivo. Hay que ver si ahora hay que buscar otras formas de articular, porque tal vez no era eso lo que la ciudadanía esperaba o quería. Pero o sea, un alto involucramiento de jóvenes, poca renovación en los liderazgos de la oposición. Si vos te fijas, y digo esto con muchísimo respeto, el Partido Liberal fue un partido que durante toda la transición democrática tuvo liderazgos por largos periodos de tiempo centrados en la misma persona, ¿verdad? Y eso también pasó en el resto de los partidos, no solo en el Partido Liberal. Yo creo que hubo una falla en el relato también. Esa es como mi análisis como muy personal, porque también todos los espacios políticos, y sobre todo los que venimos de partidos, estamos todavía en ese proceso de reflexión, de muchísima autocrítica. Eso te puedo garantizar, porque todos los colegas con los que hablo y compañeros de otros espacios partidarios cuentan que están en esos procesos de autocrítica, de reflexión de cuál fue el error. Pero yo sí creo a nivel personal, así que hubo un error en el relato. Yo creo que no se entendió el Patria o Mafia, que hay poca gente todavía, y porque eso es lo que se tradujo en las urnas, conscientes del peligro del ingreso de la mafia y del narco a la política. Todavía poca gente consciente del peligro de depositar en una sola persona la mayor cantidad de poder que hoy tiene. O sea, hoy el poder que concentra Horacio Cartes es brutal. Le tiene a Santiago Peña la presidencia de la República, tiene mayoría en ambas cámaras, muchas veces maneja esas mayorías como quiere. En el caso de la Cámara de Diputados, los pocos opositores, digamos, internos que tenía dentro del Partido Colorado hoy ya son parte de una bancada de 48
que van a votar de forma unánime para la conformación de esa mesa directiva. Yo creo que no hay como una comprensión real del peligro de depositar tanto poder en una sola persona. Eso era lo que el mensaje de Patria o Mafia o la consigna Patria o Mafia buscaba instalar, y yo creo que no hubo una comprensión. Entonces falló el relato, falló lo que presentamos ante la ciudadanía como algo así inequívoco y compartido por toda la sociedad democrática de este país. No hubo comprensión de eso, me parece. Y otras cuestiones, ¿verdad? Que tienen que ver también con la fortaleza de nuestros partidos como instituciones democráticas. Y ahí es donde yo digo, yo siempre fui crítica, por eso algunos errores. Yo no es que no me quiero cargar a mí, porque yo hoy tengo que hablar de mí como una política ya, ¿verdad? A veces hasta me cuesta decir, bueno, nosotros los políticos, bueno, yo como política tengo que hacerme cargo de todos los errores, lo que cometí yo y lo que no cometí yo, pero lo que se cometió en la oposición, ¿verdad? Pero por lo menos no quiero cargar generacionalmente sobre una cantidad de jóvenes que se involucró en este proceso, en los distintos partidos que participaron de la concertación, errores o defectos que venían del proceso de transición democrática. Por eso hablaba de la renovación, del error del relato y de la forma de organización de nuestros partidos. Muchos partidos del tercer espacio resistimos mucho la idea de tener internas y de confrontar ideas. Yo creo que eso construye democracia a nivel interno y fortalece los partidos como instituciones. O a veces nos vimos envueltos en procesos de unidad de los partidos que diluyeron nuestras identidades partidarias en esos procesos de unidad. Yo creo que eso no está bueno. Y eso lo vengo hablando con personas que forman parte de distintos partidos del Frente Guazú, distintos partidos que son parte del tercer espacio, pero no estaban dentro del Frente Guazú, por ejemplo, porque a nosotros pues nos dividen o nos conformamos en distintos partidos por una diferencia de ideas, ¿verdad? Tal vez por eso la unidad dentro del Partido Colorado es tan fácil lograr, ¿verdad? Se negocian 2 o 3 cuestiones, algunas impunidades, algunos cargos, algunos ceros en los cheques, y eso ya está, ¿verdad? Porque ahí hay un objetivo principal que no tiene que ver con la idea de construcción de un país. Sin embargo, nosotros tenemos tantos matices que entonces tenemos el Encuentro Nacional, Patria Querida, País Solidario, el PDP, el Partido Febrerista. O sea, tenemos una diversidad y cada uno como con su matiz. Pero yo creo que eso está bueno y que es sano para la democracia, porque los partidos tienen que reflejar una agenda, un programa que tiene que ser claro para la ciudadanía. Y muchas veces en esos procesos de unidad, como decía, diluimos esas diferencias o buscamos tapar esas diferencias. Yo creo que eso no está bueno. Creo que tenemos que fortalecer nuestros partidos, tener dinámicas internas que si requieren competencia interna tenemos que tenerlas, tenemos que llevarlas adelante y aprender esto que después en unidad trabajar, ¿verdad? Después se usa nada el proceso interna. Y muchas veces nos critican eso. Y yo creo que tienen razón en criticarnos. Claro también que la dinámica dentro de los partidos más pequeños es distinta. Bueno, hay como recursos para todo, para montarte una interna, hacer 3 campañas internas y después afrontar otra vez la campaña general. Entonces, hay que ir como adaptando, me parece, de esas formas y actualizando. Y lo otro, yo creo que también le subestimamos mucho a nuestro adversario, a nuestro principal adversario. En el proceso, aunque yo nunca fui como partidaria de usar este hashtag ANR nunca más y demás, creo que tenemos que ser críticos con eso. La mayoría en este país es colorada. Y hay una cuestión de la identidad colorada que es muy fuerte en el paraguayo. O sea, el paraguayo que es paraguayo y es colorado, a veces es colorado antes de ser paraguayo. Y cuando le toca su fibra ahí, yo creo que hay algo que emerge naturalmente, ¿verdad? Cuando decimos ANR nunca más, por supuesto que nos estamos refiriendo a las cosas. O yo entiendo que los que sostienen ese tipo de consignas se están refiriendo a las cúpulas coloradas y mafiosas y corruptas de este país. Pero tal vez los colorados no lo entendieron así. Tal vez todos se incluyeron en eso. Tal vez incluso el colorado que tenía ansias de cambio, de alternancia y de darle una lección a su propio partido, aquel colorado honesto y honesta, se sintieron agraviados por un hashtag que surgió en Twitter, ¿verdad? Entonces yo creo que esas cosas hay que pensarlas y estudiarlas mejor en un país que todavía es muy conservador y que busca eso, conservar. Y yo creo que nos dieron una muestra de cómo conservar el poder en un sector. Pues sabes que eso que decís del problema de renovación que hay en los sectores de la oposición, yo me voy un poquito al Partido Liberal en particular, Joana, que fue parte de la concertación, pero vos mirás, haciendo las comparaciones entre los que en teoría son los 2 partidos más grandes, el Partido Colorado y el Partido Liberal, em, históricamente el Partido Colorado ha sostenido liderazgos por mucho tiempo. Horacio Cartes ya va, por ejemplo, con 10 años, casi 15 de liderazgo. Nicanor en su momento, pero son como que liderazgos que bien o mal fueron rotando
Pero incluso más abajo vos veías la aparición de en algún momento de alguna persona joven o algún rostro relativamente nuevo. Después habrá incurrido probablemente en las mismas prácticas, otros no, pero que eran rostros nuevos y jóvenes dentro de la estructura, el mismo Santiago Peña, ¿verdad? Sin embargo, te vas al Partido Liberal, incluso a otros sectores de la oposición, como vos decías, ya ese tipo, pues son los mismos tipos que están hace 30 años, con todo el respeto del mundo a toda A la su trayectoria, trayectoria, a ¿verdad? todo. Pero es como que, particularmente el Partido Liberal, es donde como que se ve así como que hay una, como que se repele demasiado la participación de la gente. Y de hecho me imagino que van a tener también un problema grave de afiliación de sectores de juventud, el Partido Liberal y la oposición en general, ¿verdad? O sea, yo creo que es momento también de que la oposición en general se sienta a decir, sí, ahora entró Johanna, ahora entró Raúl, le ofrecimos como candidata a Sole Blanco, por ejemplo, en Encuentro Nacional, Que hizo re buena que elección. es muy buena elección para ser su primera elección, pero como que es momento de sentarse a decir, no, es momento de que estos liderazgos históricos estén, den la mano, apoyen, impulsen, pero ya también empezar a ver gente nueva, ¿verdad? Yo creo que ahí hay que lograr un diálogo intergeneracional que en la oposición fue difícil de llevar adelante, ¿verdad? Por lo menos nosotros en el partido hicimos muchos esfuerzos y funcionó, y claramente por eso tenemos un proceso de recambio y de renovación que se ve y que además es muy armónico y muy democrático, sobre todo, ¿verdad? Y es interesante porque eso atrae, como decir, muchos jóvenes que quieren involucrarse y que dicen, bueno, por acá hay un lugar, ¿verdad? Y hay espacio para las nuevas ideas y para los nuevos proyectos y para las nuevas generaciones. Los otros partidos, sin embargo, que se bloquean ante la existencia de un liderazgo único, yo creo que van a ir perdiendo fuerza naturalmente, ¿verdad? Y ojalá no, ojalá logren renovarse y recambiar esas prácticas internas. Pero sí, yo fui bastante crítica a la falta de renovación en los procesos, y yo creo que el Partido Liberal, al ser el principal partido de la oposición, es el que más sufre, digamos, hoy en los resultados, esa falta de renovación. Si te fijas, el decrecimiento del Partido Liberal es muy importante. En Asunción, en la elección, nosotros fuimos en alianza con el Partido Liberal, una buena alianza donde logramos trabajar a pesar de las diferencias. Yo, como ejercicio democrático, yo rescato demasiado el proceso de nuestra alianza. Pero bueno, finalmente la única banca que esa lista pudo lograr la ocupo yo, pero también es bastante coherente si te fijas en los resultados. Todos los candidatos del tercer espacio dentro de esa lista del Partido Democrático Progresista, del Partido de la Participación Ciudadana, del PRF, de la Democracia Cristiana, y nosotros, si vos sumás todos nuestros votos versus los votos de los candidatos liberales, nosotros de verdad hicimos mejor elección en Asunción. Es decir, hay un decrecimiento, y yo creo que eso el Partido Liberal tiene que leerlo y entenderlo. Y yo sé que ahí hay gente con buenas ideas y dispuesta a impulsar esta renovación, pero yo creo que tiene que entender la clave de lo que le dijeron, ¿verdad? O sea, no, si no transitas este camino y no llegas a un proceso de renovación, no te vas a mantener como el segundo partido más importante, o como el primer partido o el segundo, ¿verdad? A nivel nacional, pero el primero como de la oposición, ¿verdad? Ojalá se logre, pero también tenemos una tarea ahí los del tercer espacio, que en el caso de Asunción hicimos una mejor elección, por ejemplo, tenemos la responsabilidad también de apuntar a ese crecimiento y de apuntalar nuestras fuerzas para lograr ese crecimiento que tal vez logre superar el bipartidismo por fin. Creo que todos los partidos que emergieron en nuestro proceso de transición democrática, y algunos que vienen de antes como el PRF, siempre buscamos eso. Siempre buscamos romper ese bipartidismo colorado liberal, ¿verdad? Y tal vez sea el momento en el que podamos lograrlo, pero tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Así que sí, yo creo que lo de la renovación es medio clave y es el momento. Eso igual tiene que incluir, como te decía, prácticas de diálogo intergeneracional. Yo ahí a veces rescato las mochilas que sí quiero cargar, por ejemplo, y decía, tuvimos un encuentro de celebración por la conquista de la banca, y estaban mis compañeros de Asunción para Todos, que en el año 91 eran también jóvenes como yo, más jóvenes que yo, cuando conquistaron nada más y nada menos que la intendencia, y la mayor bancada que tuvo en la Junta Municipal de Asunción también la oposición, ¿verdad? Hicieron una muy buena gestión municipal siendo todos jóvenes al inicio de nuestra transición democrática. O sea, esas son mochilas que sí cargo con orgullo y que sí tenemos que cargar, y ver un poco ese legado que nos deja la generación anterior, rescatar todo lo bueno que se pueda rescatar de allí para seguir transitando, ¿verdad? El famoso saber de dónde venimos para saber a dónde vamos también. Yo creo que es un proceso interesante que se puede dar ahora, pero como te digo, tenemos que hacerlo con responsabilidad y tenemos que hacerlo ya si queremos finalmente superar el bipartidismo. Y sobre todo también, Joana, creo que esta elección dejó, en el caso de Cruzada Nacional, que es un fenómeno que seguramente quienes tengan la capacidad de hacer el análisis político lo harán,
Yo como periodista a mí, como solemos decir nosotros, me llama mucho la atención que se dio un mensaje claro, un sector muy importante de la sociedad, 700.000 votos, eh, que es como que le decía yo a uno de sus diputados en una entrevista, le decía, es como que pese a ideas no tan democráticas de la cabeza, no hablo yo, sus legisladores, consiguió cautivar con sus mensajes a un sector disconforme y sobre todo es como que le habló a esos que Eduardo Galeano tanto le decía a los nadie, ¿verdad? O sea, Ujú. ese sector olvidado de la sociedad, ¿verdad? Yo creo que es un mensaje que también seguramente ustedes en algún momento como oposición se sentarán a analizar, ¿verdad? Yo creo que fue sobre todo un mensaje de hartazgo hacia toda la política, ¿verdad? Y la búsqueda de una alternativa no colorada, no liberal y no nada de lo que ya había también, ¿verdad? Por eso fueron a votar una propuesta como la de Cruzada Nacional. Ayer me decían en una entrevista, hay muchos diputados que fueron electos que no los conocemos porque no estaban en medios de comunicación y sin embargo hoy son diputados al igual que yo, ¿verdad? Que sí tuve, digamos, una participación de por ahí más protagónica en el proceso de las candidaturas desde la oposición. Pero ese mensaje tenemos que leerlo de forma inteligente. Fue un mensaje de mucho hartazgo hacia toda la política, no solamente hacia el Partido Colorado o hacia el Partido Liberal, hacia toda la política. Y un mensaje que puede crecer y que a mí me preocupan las formas en que crezca, ¿verdad? Ahí yo sí rescato que veo como mucha predisposición de construir con el resto de la oposición de los colegas que fueron electos diputados, por ejemplo. La gran mayoría de ellos participan en nuestras conversaciones. Pero por otro lado, sí tienen un líder principal del que yo soy crítica porque tiene algún tipo de derivación autoritaria si uno se fija minuciosamente en sus Sí, intervenciones, ¿verdad? sí. Y eso es peligroso para la democracia, es de verdad peligroso. O sea, que emerjan liderazgos, no digo Payo Cubas es peligroso para la democracia, sino que emerjan liderazgos en general, que no puedan crecer o surgir sin un discurso y una práctica autoritaria. Eso es jodido, eso puede terminar siendo peor que el Partido Colorado, ¿verdad? Que dentro de todo se adaptó en el proceso de transición democrática a nuestras formas democráticas, viniendo ellos siendo el principal partido de la dictadura en Paraguay, ¿verdad? O siendo el partido de la dictadura en Paraguay. Entonces, ahí hay mucho cuidado. Yo no creo que Paraguay necesite un Nayib Bukele paraguayo, además bastante más rudimentario si se quiere, ¿verdad? No creo que necesitemos eso para superar los problemas que tiene este país, los problemas de profunda desigualdad, de pobreza, de falta de acceso a derechos que no fueron garantizados en toda la transición democrática. Yo creo que necesitamos otras cosas, pero hay que tomar nota de la paliza que dieron en elecciones porque o sea, fue absolutamente inesperado el resultado, ¿verdad? Y creo que si nosotros no estamos a la altura de las circunstancias, eso puede crecer porque la gente no encuentra más respuestas, ¿verdad? Entonces, bueno, votémosle a alguien que venga y resuelva esto ya como sea, básicamente. Sí, mucha capacidad de análisis hay que tener ante eso y tomarlo así con mucha seriedad también. ¿Qué es lo que más te sorprendió de este proceso de adaptación a tu nuevo cargo, Joana? En estas idas y vueltas, en estas reuniones. Demasiadas cosas. Que me digan diputada cada 2 minutos me perturba, ¿verdad? Si entro al pasillo de la Cámara porque ya vamos teniendo reuniones, bancadas y qué sé yo. Diputada, y yo de repente no me doy vuelta, o sea, no soy yo, ¿verdad? Soy Joana nomás todavía, ¿verdad? Así que hay muchas cosas, pero sobre todo también yo pienso siempre en la enorme responsabilidad, ¿verdad? O sea, trato de contrapesar un poco eso, pero sí esto de como el respeto a la autoridad, eso a mí me sorprende, ¿verdad? De como que sí o sí me tengan que tratar de usted o de todas las formas protocolares que tiene esto de tener un cargo. Para mí es así una revelación porque nunca fui tratada de esa manera. Y porque yo me considero una ciudadana más, o sea, yo creo que los que estamos ahí tenemos que estar al servicio de la gente, siendo uno más, y les decía a mis compañeros la otra vez en el encuentro que tuvimos, o sea, yo voy a seguir estando en las calles para reclamar lo que tengamos que reclamar, como lo hice siempre, o sea, cuando tenga que estar en mi banca para defender desde allí, lo voy a hacer, y cuando tenga que estar en una manifestación con estudiantes universitarios, lo voy a hacer, lo hago desde que tengo 15 años, eso no va a cambiar, ¿verdad? Pero sí las formas de respeto, muy entre comillas, que se tienen hacia la autoridad en Paraguay, para mí es algo complejo. Y a veces también para sobrevivir en esos espacios te dicen, bueno, pero tenés que dejar que sea así, ¿verdad? Porque si no es como que, bueno, si no te tratan con tanto respeto es medio complejo porque no te respetan como al otro, entonces vos tenés que igual imponer tu autoridad. Cuestiones así que como que están instaladas en el inconsciente colectivo sobre cómo tiene que ser una autoridad electa, eso complejo. Y después los ritmos, Juanqui, o sea, los ritmos para mí son tremendos porque yo soy
hija de 2 personas trabajadoras, no profesionales, que vinieron a la capital del país a trabajar muy jóvenes, a formar su familia. O sea, mi familia es como cualquier familia trabajadora, ¿verdad? Y a veces que ya no salga como del foco la cuestión política también, ¿verdad? Fue mi cumpleaños hace unos días, nos encontramos en la casa de un tío a celebrar. Bueno, estaban todos mis tíos, primos, y hablamos de las mismas cosas de siempre, pero que también en algún momento sí o sí tenga que surgir el tema político, ¿verdad? O me casé hace poco y mi marido también se va a reuniones, no sé, a jugar en el Exa o a cuestiones así futbolísticas, y tercer tiempo y le encaran con temas políticos, ¿verdad? O sea, como que ya lo político no sale y aparentemente no va a salir de mi vida en ninguno de los espacios. Eso es sorprendente, pero después también otras cosas, como que la otra vez me preguntaron en una reunión, o sea, te traigo así cosas muy random, como que me voy acordando, me preguntaron en una reunión cómo cuidamos nuestra salud mental los que hacemos política. Y de verdad me impactó, porque a veces no me pongo a pensar, lo hago de forma automática, digamos, o lo hacemos tal vez de forma automática, sin pensar mucho en eso, porque en un momento te abruma, eso es verdad. O sea, el ruido alrededor 24/7 es complejo. Y yo era a veces crítica de no ver políticos en lugares comunes. Y en toda esta campaña, donde yo de verdad sentía que iba a llegar a mi banca, decía, yo quiero seguir siendo una persona que se va a la misma cafetería a tomar un café, al mismo restaurante a comer, a la misma lomitería a comer un Al estadio a lomito, verla a tu al equipo, que no estadio vaya a en decir su Norte a ver la nombre. Cerro Porteño, ¿verdad? O sea, ser esa misma persona, pero ¿por qué no hay tantos políticos en lugares comunes? O sea, primero por el hartazgo hacia la clase política, que obviamente se va un político y le escrachan en todos lados, pero nunca ser esa persona. Pero después también, como te decía, que hay tanto ruido alrededor, que le respondí a esta persona que me preguntó lo de la salud mental y nos aislamos. Y me dijo que otra persona ya le había respondido lo mismo. Otra persona que está también dentro del Congreso ahora. Nos aislamos. Nos aislamos porque tu casa pasa a ser el lugar más seguro. A veces ni la casa, ¿verdad? Porque salgo a la cocina así y sale. Mi marido me pregunta ahí, ¿qué pasó hoy? No sé qué. No, basta, no quiero más hablar de esto, ¿verdad? Y eso es complejo, ¿verdad? Como que la política pasa a ocupar un lugar central en la vida de todos, no solamente mía, de todo mi entorno, de mi familia, de mis amigos. ¿Cómo no puedes saltearte de esa conversación en ningún espacio, ¿verdad? En ningún espacio social. Bueno, y eso a veces tal vez hace que los políticos se aíslen y se encierren nomás para tener un poco de tranquilidad. Pero bueno, pese a eso voy a batallar para aislarme cuando sea necesario y seguir siendo una persona normal, entre comillas. ¿Cuáles van a ser tus 3 ejes principales, digamos, tus 3 banderas? Hablaba con Raúl Benítez la vez pasada en el podcast, él me decía, por ejemplo, el tema transporte y el tema universidad pública, ¿verdad? Johanna, ¿cuál va a ser la bandera que va a enarbolar y va a defender principalmente en la Cámara de Transporte Diputados? es uno de los temas que coincidimos con Raúl, porque yo creo que nuestro país está cambiando esto de... Asumimos muchas veces territorios como territorios rurales, territorios que ya tuvieron procesos de urbanización, departamentos donde ya tenemos centros urbanos que necesitan interconectarse, y cuando hablamos de transporte público a veces queremos hablar como solo de Asunción y el área metropolitana, que sí creo que es donde está el principal foco por la población y por la cantidad de población que tenemos y que usa transporte público, pero esto cambió en nuestro país, en otros lugares también donde tenemos nuevos centros urbanos que necesitan estar interconectados y que necesitan servicios como los del transporte público. Así que el transporte público es una deuda histórica que coincido con Raúl 100% y hablamos ya de esto y hablamos con otros colegas también, y creo que va a ser parte de la agenda de todo el tercer espacio. Eso seguro. Pero yo sostuve durante mi proceso de campaña algo que voy a llevar adelante, que es la cuestión de transparencia y anticorrupción en gobiernos locales y departamentales. Voy a poner mucho foco en eso, en tratar de generar herramientas legislativas que permitan tener mayor control ciudadano sobre los gobiernos municipales, sobre todo mecanismos de control, que los gobiernos municipales cuenten con un mecanismo de rendición de cuentas que sea accesible realmente a la ciudadanía, que sea legible, que no sea una cuestión como los informes que se mandan a Contraloría nomás, y que haya mayor control, ¿verdad? Ahí tenemos que pensar como las fórmulas, pero sí, establecer mayor control sobre eso. Y lo otro, mecanismos también para evitar que la narcopolítica, que el narco siga permeando en la política y de lucha contra el crimen organizado. Yo creo que todos tenemos que, por lo menos los sectores democráticos, abocarnos un poco a eso si queremos lograr un cambio profundo, porque lo de Patria o Mafia, aunque no se haya entendido, es muy real. O sea, es real que la gente que no está pensando en la patria, como lo hacemos algunos, gente que es ya del sector de la mafia, que está enquistado incluso en espacios de poder, yo creo que eso es algo que tenemos que combatir fuertemente y va a ser uno de mis principales ejes también.
Para ir cerrando, te quiero hacer un ping-pong. Dale. Asado o pasta. ¿Asado? O pasta. Asado. Mandioca o pan. Pan. Un escritor, el primer escritor que tenga, tu escritor favorito. Eduardo Galeano. Un libro. Un libro. Ay, son tantos. Y bueno, de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina. Un estilo musical. Un estilo musical. Vos sabés que yo soy, o sea, escucho así rock de los 80 y puedo estar escuchando cachaca al minuto siguiente. Pero un estilo musical, ¿sabes qué me gusta? Esta polka moderna que se hace ahora. Y el jazz también, que, no sé, que escucho, por ejemplo, jazz versión reservista por Ajei, versión jazz, por ejemplo, estuve escuchando en los últimos días. Esa onda así paraguaya moderna me gusta. Un grupo musical. Un grupo musical. Y bueno, yo a Yu Cuarteto estuve escuchando en los últimos días. Dejándole el lado a Cerro Porteño, Olimpia o Libertad. Olimpia. que, es que cuando ya se mezcla así lo político con lo... No, claro. me queda claro por dónde tengo que ir. Un referente político nacional. Carlos Filisola. Un referente político internacional. Lula da Silva. Un espacio donde te sentís segura para desconectarte. Mi casa. Lo primero que se tenga en la cabeza ahora cuando te dé estos nombres, Joana. Soledad Núñez. Futuro. Efraín Alegre. Pasado. Blas Llano. Lo peor del Partido Liberal. Raúl Latorre. Futuro presidente de la Cámara de Diputados. Paraguayo Cubas. Novedad. Santiago Peña. Y Santiago Peña. Yo siempre respondo lo mismo. Me hicieron varios ping-pong. Empleado de Horacio Cartes. Pedro Aliano. O sea, lo primero que se me viene a la cabeza es que es pilarense. Mario Abdo Benítez. Sorpresa. Para mí fue una sorpresa María Abdo Benítez. Pensé que podría ser peor. Hugo Velázquez. Hugo Velázquez. Y significativamente corrupto. Carlos Filisola. Carlos Filisola, hija, eso no puedo resumir así como en una palabra nomás porque es el líder actual de mi partido y el senador que tuvimos en la transición democrática. Pero cuando me decís Carlos Filisola, si te tengo que resumir así en un titular, lo que me viene a la cabeza es sin dudas el mejor intendente municipal que tuvo Asunción. Fernando Lugo. Y Fernando Lugo es aún el principal referente opositor en este país. O sea, el único que, o por lo menos el único opositor que llegó a la presidencia de la República, y creo que dejó un legado con eso también. Esperanza Martínez. Y a ella le debemos las pocas mejoras que tuvimos en la salud pública en este país. ¿Sabes qué? Con eso que decías de Lugo y de Carlos Filisola, te quiero ir... Una de las últimas preguntas que te quiero hacer, Joana. Es como que medios, sociedad en general, como que tenemos memoria más corta con los colorados y como que somos más exigentes para hacer con la oposición, ¿verdad? Sí. La vara es así nomás cuando hablamos de los colorados, ¿verdad? Si no esperamos nada de ella, entonces directamente ya no le exigimos nada. Y lo de la oposición es, bueno, yo con eso digo, con el respeto y admiración que puedo tener hacia algunos liderazgos opositores, no digo que no sea crítica o que no hayan cometido errores. Yo creo que hay que ser muy, Claro. muy conscientes de eso, ¿verdad? Y muy responsables también. Pero en el caso de Carlos, que fue el primer intendente electo, y que trajo, porque hace unos días me regalaron un libro. Carlos Filisola, cuando fue intendente, hizo un programa de gobierno municipal, que era en un formato librito. Y cuando terminó los 5 años de gobierno municipal, lanzó otro libro, o entregó otro libro a la ciudadanía que se llamaba Promesa Cumplida, donde estaba todo lo que lograron cumplir del programa municipal. Yo no recuerdo otro intendente que haya hecho eso. Y si vos te fijas lo que propusieron y lo que hicieron en comparativos así de cuestiones muy específicas, Asunción no tenía, cuando él entró a la intendencia municipal, recolección de basura en más de 15 barrios de 68 que tenemos. Terminó la gestión de Carlos con más de 45 barrios con servicio de recolección municipal. Carlos Filisola fue el primero en recuperar plazas municipales ocupadas por seccionales y el primero en generar un informe detallado de muchos lugares que hasta hoy están ocupados por plazas o espacios públicos para la ciudadanía que están ocupados por el Partido Colorado, por particulares y por militares, por ejemplo, ¿verdad? O sea, por las Fuerzas Armadas. Entonces, yo creo que dejó un legado que hay que rescatar profundamente y entender
que hizo todo lo que pudo hacer en su momento. Lo mismo Esperanza con la salud pública, o Lugo, ¿verdad? O sea, con toda la adversidad que genera un país súper conservador, todavía con mucho de esto de autoritarismo internalizado en la sociedad. Yo creo que son figuras que dejaron grandes legados y que tienen que ser respetados y que se merecen el reconocimiento por eso. Eso no quiere decir que yo no tenga diferencias con ellos o que tal vez yo no hubiese hecho diferente, pero hay que estar en el lugar y en el contexto en el que estuvieron, ¿verdad? Fernando Lugo también, finalmente hasta hoy, fue la única persona que ganó la presidencia de la República desde otro espacio que no haya sido el Partido Colorado, ¿verdad? Sí hizo todo lo que quiso hacer, no hizo, terminó como terminó. Hay gente que dice, bueno, entregó el poder antes de tiempo, otros dicen, bueno, entregó porque no quería otro marzo paraguayo, están de acuerdo, están en contra. Un montón de posiciones al respecto, pero que tuvo un equipo de gobierno que fue tal vez el mejor gabinete que se pudo imaginar este país alguna vez, con una de las grandes conquistas que fue la de la salud pública y universal, que es algo que donde vayas la gente dice. Es más, se siguió ese mismo modelo hasta hoy con el tema de las unidades de salud familiar y un montón de cuestiones más. Ayer escuché que hasta Riera, que va a ser el ministro del Interior, Santiago Peña, hablaba de las unidades de salud familiar. Bueno, instaló, digamos, de su gobierno con Esperanza Martínez como ministra, algo que hoy ya es un derecho al que nadie quiere renunciar en este país, que es el derecho a la salud, ¿verdad? Así que esas cosas yo creo que tienen que ser absolutamente reconocidas. Y bueno, y a partir de allí construir lo nuevo y el futuro de una oposición que igual creo que va a ser distinta a lo que ellos hicieron. El siguiente paso va a ser pensar en las municipales como para partir ahí reunificar fuerzas, reordenar fuerzas en la oposición, Johanna. Sí, además yo estoy profundamente convencida que si queremos lograr cambios en el Paraguay tenemos que hacerlo desde abajo, del contacto y trabajo directo con la ciudadanía. Y no existe un trabajo más directo con el ciudadano y ciudadana que el trabajo a nivel municipal, a nivel local, ¿verdad? Entonces yo sí creo que el tercer espacio y la oposición en general tienen que plantearse seriamente su competencia en las próximas elecciones y una vez más estar realmente a la altura de esa competencia, poniendo sus principales figuras y sus principales propuestas también a consideración de la ciudadanía, porque mantener algunos gobiernos municipales opositores que tenemos, que son muy importantes porque están en centros urbanos importantísimos en este país, como Ciudad del Este o Encarnación y otros municipios que están alrededor que van logrando también ser gestionados por la oposición. Yo creo que eso es como un primer paso. Y lo otro, la conquista de nuevos municipios y nuevos gobiernos locales, tener concejales en el resto del país. Yo creo que esa va a ser la base para ir logrando ese cambio que a veces no es tan automático como una elección presidencial. Yo creo que tiene que ser más un proceso desde los municipios, ¿verdad? Y en ese trabajo y en esa muestra de gestión que podamos dar desde las municipales o desde los municipios de la ciudadanía, creo que va a ir creciendo un poco nuestra fuerza. Así que son un tema que están en discusión y yo, de cualquier manera, lo que espero de la oposición es que podamos llegar unidos a esas elecciones y, como te decía, con las mejores propuestas. Gracias, Johanna. Gracias, Juanqui. Johanna Ortega, diputada electa en Sin Filtro.